Hola a todas y todos, para quienes visitan mi canal por primera vez, mi nombre es Ángela y en el día de hoy les traigo un tema que toda persona casada o soltera debería de conocer a profundidad, ya que posee un valor importantísimo en la vida marital y por ejemplo en mi caso me ha sido de gran ayuda en estos primeros 8 años que mi pareja y yo llevamos de casados. Les hablaré del hermosísimo significado de los primeros 10 aniversarios de matrimonio. Quienes me conocen o quienes me siguen en mis redes sociales saben que yo soy una romántica empedernida y que en cada aniversario me desbordo en sentimientos. Aquí debajo te dejo mis redes sociales por si quieres comprobarlo por ti mismo o por si me quieres conocer un poquito mejor. Conocer el significado de cada año de matrimonio nos brinda una mayor conciencia sobre lo que significa la sagrada unión matrimonial. Hace que en la pareja crezca el deseo de continuar juntos, pero sobre todo hace que sea mucho más fácil recordar esas fechas. Y no puedo continuar sin antes mencionar lo emocionante y divertido que es, tanto para el hombre como para la mujer, elegir el regalo perfecto de acuerdo al aniversario en el que te encuentres. Pero de este tema hablaré en otros videos ya que es bastante extenso. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primer aniversario de matrimonio, bodas de papel. El papel es uno de los materiales más valiosos que existe. Gracias a sus propiedades de durabilidad, estabilidad y resiliencia, ha sido elegido como el material por excelencia para la transmisión de conocimientos, así como también para llevar a cabo operaciones económicas desde hace más de un milenio. No obstante lo anterior, en las manos equivocadas, el papel podría convertirse en trizas o cenizas casi de forma inmediata debido a su alta vulnerabilidad. Se suele decir que el primer año de casados es el más importante, el más dulce y el más difícil. Es el más importante porque es el año en el que la pareja se acostumbra a compartir el hogar, tomar decisiones en conjunto y a conocerse como en realidad son. El más dulce porque los nuevos cónyuges aún permanecen en lo que parece una eterna luna de miel. Y el más difícil porque son cada vez menos los matrimonios que llegan a este punto. Poner este material equivalente a un libro en blanco como el primer símbolo de los aniversarios de boda nos recuerda que todos tenemos la libertad de escribir nuestra propia historia y que el futuro de una relación después de Dios está en manos exclusivas de la pareja. El primer año de bodas puede parecer frágil como el papel, pero al igual que este, si es bien tratado, puede permanecer intacto durante muchísimo tiempo. Segundo aniversario de matrimonio, bodas de algodón. El algodón es un tejido natural con grandes proezas. Soporta altas temperaturas, es muy suave, goza de una excelente capacidad de transpiración, es duradero y versátil, uno de los tejidos más populares del mundo. Pero, a pesar de sus grandes virtudes, el algodón posee poca elasticidad y precisa de planchado para lucir impecable. Un matrimonio de 2 años ha logrado identificar las virtudes y los defectos de su cónyuge y por ende su amor es más consciente y puro. Ahora los secretos son casi inexistentes y los envuelve una atmósfera de pureza y amor. La elasticidad que han comenzado a desarrollar los hace capaces de adaptarse a los cambios y hasta pensar en agrandar la familia. El matrimonio se ha vuelto más fuerte, es capaz de afrontar situaciones difíciles, pero sigue habiendo la necesidad de cuidados y atención para seguir siendo los cómplices inseparables que tanto disfrutan ser. Tercer aniversario de matrimonio, bodas de cuero o piel. Se dice que en este momento la pareja ya es consciente del sacrificio y entrega que significa conservar una vida juntos y por ello se representa con el cuero. Cuando Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con hojas, Dios los vistió de mejor manera con pieles y tuvo que sacrificar una vida de su creación para darles vestimenta y cálido abrigo. La celebración de las bodas de piel nos hacen ser conscientes de que el amor no es solo un continuo recibir,
sino también entrega, sacrificio de pequeñas y grandes cosas. Cuarto aniversario de matrimonio, bodas de lino o seda. El lino y la seda son telas que necesitan de muchos cuidados y mimos, del mismo modo que una relación durante los primeros 4 años de matrimonio. La pareja, al igual que estas telas, aún parece frágil, pero detrás de esa aparente fragilidad hay hilos fuertes que se han entrelazado para formar una textura resistente a los pequeños vientos que en los primeros años pueden provocar deshilachaduras o una completa rotura en el lienzo de lino y seda que sostiene al amor. Quinto año de matrimonio, bodas de madera. En este aniversario se celebran las bodas de madera, que representan la fuerza y la solidez de la relación. La madera es un material resistente y muy importante en la historia de la humanidad. Nos ha mantenido secos, calientes y seguros desde el inicio de los tiempos. Puede soportar tempestades y situaciones extremas y continúa ejerciendo su función protectora. Un matrimonio de madera posiblemente ya tenga hijos, haya atravesado por diversos estadios o ciclos familiares y haya tenido que superar muchos altos y bajos, pero ha demostrado ser fuerte y resistente a todos estos cambios. Llegar a este punto es un gran signo de amor, respeto y evolución. Y si has llegado hasta este punto es porque, al igual que yo, piensas que cumplir un año más con la persona que has elegido para pasar el resto de tu vida es la mejor excusa para hacer de este aniversario un día inolvidable. Y bueno, sigamos, pero antes te invito a suscribirte. Sexto año de matrimonio, bodas de hierro. El hierro es un material magnético, maleable, duro y extremadamente resistente al paso del tiempo, pero a su vez puede ser quebradizo y de fácil corrosión si se encuentra expuesto a la humedad. El hierro es también un elemento esencial para la vida dentro de nuestro cuerpo. Las bodas de hierro ponen de manifiesto la fortaleza, el gran cuidado y la flexibilidad que el matrimonio ha tenido que desarrollar para afrontar la vida con sus altas y bajas, pero sobre todo para afrontar la convivencia en pareja. Llegar a este punto refleja que la pareja ha comprendido que el amor es un sentimiento que debe ser cultivado diariamente. Séptimo año de matrimonio, bodas de lana. La lana es uno de los materiales más recomendados al vestir porque mantiene la temperatura corporal de manera adecuada y proporciona calidez, protegiéndonos del despiadado frío invernal. En términos religiosos, este material es símbolo de pureza, ausencia de manchas. Por otro lado, el 7 es el número de la finalización de un ciclo y su renovación. Un número relacionado con todo lo mágico, lo maravilloso y perfecto, dispensador de la vida y fuente de todos los cambios. Las bodas de lana indican que ya has creado tu hogar para toda la vida y que con tu pareja, seguramente con tus hijos, has formado la familia con la que tanto soñabas. Llegar a los 7 años de matrimonio significa que entendimos que el amor es pureza y que el calor solo se mantiene estando unidos como una sola carne. Octavo año de matrimonio, bodas de bronce. Este aniversario simboliza un fortalecimiento en la pareja y su nombre es bodas de bronce porque en la antigüedad se descubrió que la unión de los metales cobre y estaño daba como resultado el bronce, un metal casi irrompible, simbolizando la unión de la pareja como una sola unidad de amor, dos mundos que al unirse forman uno mucho mejor. Es por ello que cuando se festejan las bodas de bronce, se hace referencia a un matrimonio equilibrado, fuerte, respetuoso y brillante. Noveno año de matrimonio, bodas de arcilla. La arcilla es un fluido no newtoniano, es decir, que no tiene forma propia,
sino que se adapta al recipiente que lo contiene. Múltiples son los usos y las propiedades de la arcilla cocida o natural. Es cicatrizante, antiséptico y antiinflamatoria. Puede ser utilizada en construcciones y a su vez en el huerto gracias a su capacidad de impermeabilidad, que por un lado sella y por otro retiene la humedad, favoreciendo los entornos secos y húmedos. Llegar a los 9 años de matrimonio significa que la pareja es capaz de cuidarse mutuamente, de sanar, de reinventarse, de adaptarse a los cambios sin que esto afecte el amor que existe entre ellos. Las bodas de arcilla son la representación de un amor puro, flexible e impermeable. Un amor que aprendió a dominar su entorno y que es capaz de beneficiarse y crecer hasta en las peores circunstancias. Una verdadera y única piel. 10º año de matrimonio. Bodas de aluminio. El aluminio es un material muy preciado y versátil. Se caracteriza por ser maleable, resistente a la corrosión e impermeable. Ideal para la conservación de alimentos, ya que no es tóxico, no desprende olor ni sabor. Y no es por mera casualidad que este metal tan preciado, que a su vez es el tercer elemento más común en la corteza terrestre, haya sido elegido para representar el aniversario número 10 de matrimonio, ya que este número, por su parte, también esconde un maravilloso significado. El número 10, al igual que el 7, es un símbolo de perfección, de armonía y de creación. Tiene tanto las energías del número 1 para recomenzar y del número 0, que es infinito, lo que significa que tu relación posee los rasgos necesarios para continuar la vida marital, cerrando con éxito la primera década para introducirse en la segunda. El aniversario 10 hace notar que la pareja ha alcanzado un equilibrio, que ha hecho las cosas bien y que puede seguir poniendo fe y valentía en sus decisiones. Y aunque no lo crean, para muchos ya se han vuelto un modelo a seguir. Ahora su relación es más impenetrable que nunca antes, denota pureza, no daña a quienes la rodean. Por el contrario, tener una pareja como ustedes alrededor es garantía de seguridad y buen ejemplo para todos. ¿Y tú, por cuál aniversario vas? ¿Y cuál significado te ha parecido más impactante? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte, dejar un me gusta y compartir este video con tus amigos. Muchísimas gracias.